Bueno, hoy nos acompaña un economista de los de letras grandes, que por mucho que él se considere economista menor, que luego veremos qué significa eso, su trayectoria es de las de economista mayor. Y aún tiene tiempo para compaginar esta tarea. Ahora hablábamos, aunque este podcast luego cada uno lo escucha en el ratito que tenga, que viene de otras tareas en Radio y Televisión Española, pues se dedica también a la docencia, a escribir libros cuando tiene ratitos, que serán ratazos, pues un libro no tiene que ser sencillo, pues eso, análisis político, activista, y así podríamos seguir un largo etcétera de una trayectoria, ya digo que es muy extensa. José Moisés Martín Carretero, bienvenido a Naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Lo de economista menor, que lo tienes en tu Twitter, ¿hay categorías o es por ser humilde? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay economistas que son referencia a nivel mundial, ¿no? Pues como Blanchard, como, no sé, Pisani-Ferry, ¿no? Son grandes economistas que sus opiniones cuentan para mucha gente. Hay economistas medianos, ¿no? Y también estamos economistas menores, ¿no? Hacía referencia a esto una profesora que ella es una economista mayor, premio Nobel, ¿no? Sin ir más lejos, francesa, ¿no? Hacía digamos, referencia a que hay economistas que son ingenieros y hay economistas que son fontaneros. Yo me considero un economista fontanero, de los que intenta solucionar problemas concretos cuando me los encargan, ¿no? Por eso digo que soy un economista menor. ¿Y cuál es ahora que hablas tú de problemas, cuál es el problema concreto al que nos enfrentamos ahora o al que te enfrentas tú? Bueno, yo creo que este año tenemos un problema concreto que es efectivamente el tema de los precios y un problema también muy importante que es digamos, intentado corregir un poco o concretar un poco el elemento de los precios energéticos, ¿no? Que están influyendo en toda la economía, nos están llevando por un camino, o se llevan por un camino peligroso, ¿no? Afortunadamente las medidas o las políticas que se están tomando, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de España, nos permiten de alguna manera mitigar esta subida de los precios energéticos. Y luego, pues otro tema que es muy importante, ¿no? Que como esta subida de los precios energéticos nos pone en riesgo de cara a acelerar la transición energética que tendríamos que estar desarrollando, ¿no? Yo creo que los últimos datos de uso de las renovables en nuestro país nos indican que el camino adecuado es acelerar la transición energética y no volver atrás, ¿no? Estamos viendo también movilizaciones en Alemania con la apertura de nuevo, ¿no? La ampliación de minas de carbón, que yo creo que es un camino muy, muy equivocado. Has hablado de algunos términos. Me gustaría que en el podcast en el que hablamos contigo hoy, quizá ahondáramos en algunos términos, en el significado de algunos términos. Creo que falta contar más el significado de algunos términos o las implicaciones que tiene. Entonces, sí me gustaría, porque muchas veces la gente piensa, economía, ¿qué tiene que ver la economía con el medio ambiente? Tiene que ver todo. Son dos términos que van de la mano. Decíamos hace tiempo, ya hemos, creo, pasado esa etapa, pero que sin ecología no hay economía. Y eso poco a poco lo estamos viendo. Pero sí me gustaría que dedicáramos este ratito, además de luego hablaremos también del último libro que has publicado, a ahondar en esos términos. La gente oye hablar de sostenibilidad, oye hablar de transición energética, de transición ecológica, de decrecimiento, de prosperidad, pero nosotros que nos dedicamos a esto en el mundillo pues ya sabemos más o menos qué significa, pero la gente igual no tiene la conciencia. Entonces, ¿qué es para ti, por ejemplo? O analicemos estos conceptos. ¿Qué es la prosperidad? Bueno, es un concepto muy elusivo el buscar el significado total de la prosperidad, ¿no? Para unos es el crecimiento económico, es tener más bienes, es tener más servicios. Para otros es, no sé, disfrutar de la vida, no lo sé, no sabría decirlo, ¿no? Para mí, la prosperidad como concepto es un concepto que tiene que ver fundamentalmente con tres elementos, ¿no? Con tener la seguridad de que mañana vas a tener que comer, quiere decir que hay una base material que está resuelta, ¿no? Y que se genera con seguridad. Esto es muy importante, incorporar el componente de seguridad. Yo creo que estamos poco acostumbrados a hablar de seguridad económica y cada vez lo vamos a hablar más. Este es el primer elemento. Hay un elemento fundamental que es el tema de, digamos, todo lo que tiene que ver con las condiciones personales, el bienestar, el autoestima, etcétera, ¿no? Y hay un tercer elemento que tiene que ver con las relaciones sociales significativas, ¿no? Yo creo que hay en los años 90, ahora ya se habla muy poco de esto, ¿no? Pero en los años 90 publicó un libro, a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Yo era entonces estudiante, que se titulaba, nunca lo vi en la universidad, lo vi por fuera, ¿no? Se titulaba Teoría de las necesidades humanas, ¿no? Es decir, una lista un poco realmente de qué es lo que nos permite hablar de prosperidad, ¿no? Son estas necesidades físicas, necesidades personales y las necesidades sociales, ¿no? Martha Nussbaum también habla de ello, ¿no? Cuando habla del enfoque de capacidades, de la capacidad de agencia que tenemos para responder, para ser protagonistas de nuestra vida.
yo creo que el concepto de prosperidad englobaría todos estos elementos, ¿no? No solamente lo material o estrictamente lo material, sino todo aquello que nos hace pensar que podemos vivir una vida plena, razonable y confiada, digamos, que nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos, aunque esto suena un poco New Age, ¿no? Pero digamos que pensaría que la prosperidad es todo eso, ¿no? Es un concepto que para mí va más allá de la mera prosperidad económica. Y en esa prosperidad, para ti, antes hablamos siempre de la cesta básica de la compra. ¿Cuál es la cesta básica de la vida en esa prosperidad para ti? Bueno, hay tres necesidades fundamentales, que son los alimentos, el alojamiento, ¿no? Esto en términos materiales, ¿no? Alimentos y el alojamiento. Esto, digamos, es el techo mínimo. Esto está muy estudiado por la gente que se dedica a la acción humanitaria, ¿no? Que sabe que el mínimo que tiene que poner encima de la mesa es un sitio donde rejuvenecerse o donde protegerse, sí, un hogar. Alimentos y bebida y, lógicamente, un mínimo nivel de salud, ¿no? Esto sería, digamos, la cesta mínima en términos físicos, pero de nuevo nos encontramos con que el ser humano es un ser humano que es proactivo, que es esperanzado, que tiene ideas, y yo creo que todo el componente de desarrollo personal y de desarrollo social, ¿no? No solamente personal, de autoestima, de cómo te encuentras, de cómo te sientes, de cuál es tu proyección, sino también de cómo te relacionas con los demás, y esa relación es constructiva, es enriquecedora. Para mí esta sería la cesta básica, ¿no? Bueno, lamentablemente no es el común de los mortales que puede disfrutar de esta cesta básica, y precisamente yo creo que ese es el reto de la economía como ciencia, ¿no? El buscar las maneras de poder satisfacer estas necesidades humanas, digamos, de una manera justa para todos, ¿no? Sigamos con esos términos, y un poco en la línea de lo que hablas, que no todo el mundo tiene esa cesta de la vida básica o tiene acceso a esa cesta de la vida básica. Se habla mucho últimamente también de crecimiento, que la gente igual lo puede entender como que, bueno, vamos a ir para atrás. Igual de crecer, siempre decimos que hay que decrecer para seguir creciendo. Sí, es un concepto también equívoco, ¿no? Porque una cosa es, hay tantas teorías de decrecimiento, tantos conceptos de decrecimiento como autores que hablan de ello, ¿no? Hay gente que considera que lo que hay que hacer, efectivamente, nosotros hemos superado con los límites físicos de nuestro planeta, o hemos superado varios de ellos, ¿no? Ahí está el Instituto de Resiliencia de Copenhague, ¿no? Que habla de esto, y entonces pues dice, no, hemos superado como de los 9 límites, hemos superado ya 6, y entonces tenemos que reducir la capacidad de carga sobre el planeta, y esto innecesariamente lleva a replantearse una reducción de la producción, una reducción de los usos materiales, etcétera. Si esto no viene acompañado de una reformulación de cómo entendemos esta canasta básica de la que hablábamos antes, pues lógicamente dice, oiga, lo que me está diciendo es que retrocedamos, en vez de progresar, que retrocedamos. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, es una visión un poco simplista del decrecimiento, es lo que intenta vender la gente que apuesta por el crecimiento ilimitado. Una visión un poquito más elaborada del decrecimiento nos lleva a pensar que somos capaces de satisfacer estas necesidades básicas o incluso expandidas. No tiene por qué significar una pérdida de calidad de vida, no, todo lo contrario, puede significar que la ganamos ajustando, transformando parte de nuestro modelo productivo para garantizar, efectivamente eso hablaremos de ello seguramente, la sostenibilidad de los procesos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que me sitúo más en esta segunda órbita, ¿no? Es decir, bueno, al final lo que vamos a vivir es un periodo donde los límites físicos del planeta van a imponer el bajo crecimiento. En esto tenemos que ser conscientes, no es una opción. El crecimiento bajo, o el estancamiento, o el decrecimiento no es una opción, sino que todos los indicadores nos llevan a que vamos a crecer menos o incluso a decrecer. Y lo que tenemos que hacer es que este decrecimiento o este estancamiento no dificulte o no entorpezca nuestras aspiraciones a un mayor progreso humano y una mayor calidad de vida, ¿no? Una cosa es el decrecimiento, que la propia vida te lleve a eso, y otra cosa es que nos impongamos nosotros mismos el decrecimiento. Claro, yo creo que el decrecimiento es inevitable, por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque en el momento, esto está, digamos, también muy estudiado, ¿no? En el momento en el que traspasamos los límites de la sostenibilidad, nos volvemos insostenibles. La propia palabra lo dice, y por lo tanto, lo normal es que revertamos a la media, ¿no? Yo creo que a partir del año 2050, probablemente la economía mundial también, en términos demográficos, la demografía aquí cuenta mucho, empieza a decrecer. Y entonces lo que tenemos que garantizar es que ese decrecimiento no implica una pérdida de calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, queramos o no, estamos en ese proceso. Lo que tenemos que tomar como decisión política o social o colectiva es cómo vamos a hacer este proceso. Si lo vamos a hacer de manera abrupta y desigual, o si lo vamos a hacer de una manera pausada, de una manera ordenada, de una manera más equilibrada, ¿no? Pero sí me da la sensación de que
digamos, el decrecimiento económico es prácticamente a fecha de hoy es inevitable, ¿no? Por dar un dato, no son míos, son del Banco Central Europeo. Tenemos ante nosotros 3 escenarios, ¿no? Un escenario de no hay transición, o sea, seguimos como estamos hasta ahora, el business as usual. Hay una transición desordenada y una transición ordenada. Muchos apostamos. Una transición ordenada nos llevaría a perder o a tener un coste en términos del 2% de nuestro Producto Interior Bruto de aquí al año 2100, que es dinero, ¿no? Y entonces esto pues puede hacer que la gente se sienta, oiga, es que usted me está diciendo que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Una transición, si no hacemos transición, el coste económico puede estar entre el 8% y el 20% del PIB del Producto Interior. ¿Qué significa esto? Que o somos capaces de ordenar el proceso o lo vamos a vivir mucho más agravado, mucho más desordenado y probablemente mucho más desigual, ¿no? Y yo creo que ese es el debate de nuestros días, ¿no? Cómo vamos a ordenar todo esto para que no haya una pérdida de bienestar y no vivamos una sociedad injusta donde unos siguen aprovechándose de unos bienes materiales que el resto de la gente no va a tener. Sí, lo que hablamos de las consecuencias de actuar o no actuar. ¿Qué costes tiene si actuamos o no actuamos? Pero siempre decimos que hay que actuar ya. Y tú hablas también de una transición ordenada, pausada. ¿Le podemos poner pausa a esto? Bueno, cuando hablo de una transición ordenada me refiero a que el plazo es muy importante. Yo creo que estamos en una década decisiva. Esta década y probablemente la década del 2030, 2040 sean los años donde nos jugamos muchísimo. Si somos capaces de ordenar el proceso en esta década, probablemente vivamos una transición a partir del año 2040 mucho más pausada. Si no somos capaces de hacer esto, yo creo que el riesgo de una crisis ambiental y económica de graves consecuencias es muy alto, ¿no? Por lo tanto, no hablo tanto de que no tenemos que actuar ya vamos tarde. De hecho, cuanto más tardemos, más tendremos que acelerar, y esta es la cuestión, ¿no? Si empezamos la transición en 2035, tendremos muy poco tiempo para poder actuar, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar ya precisamente para ordenar todo el proceso, que es un proceso particularmente complejo y probablemente yo creo que es el reto más importante que le ha tocado a nuestra generación. ¿Qué es lo que provoca a quién? Es decir, ¿la economía provoca que haya un declive del capital natural o viceversa, o va todo a la par? Bueno, yo diría que es una relación que se retroalimenta, ¿no? Nosotros los economistas nos forman, y esto es una pena, pero es así, nos han formado a la mayoría de nosotros en la lógica de que el capital natural, los recursos naturales y el impacto ambiental no existe. Entonces, o que es ilimitado, ¿no? Que lo podemos mantener siempre de manera ilimitada, ¿no? Y lo cierto es que no es así. Se da cuenta de la crisis que estamos viviendo ahora, y yo me voy a referir a las últimas 3 grandes crisis que hemos vivido, digamos, en la historia del capitalismo occidental. Una es la crisis del 73, los últimos 50 años. Una es la crisis del 73. Otra es la crisis financiera internacional, de hace 15 años, 20 años, del año 2006, 2007, 2008. Y otra con diferentes elementos, y yo creo que mejor encauzada, o al menos con una política económica más sensible, la que estamos viviendo ahora, ¿no? Las 3 crisis han venido precedidas por un alza importante del precio de la energía. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que está basado en un producto, que es el petróleo, los hidrocarburos, que hace que cuando hay un exceso de demanda o cuando hay un problema de oferta, esto se dispara y a partir de ahí empiezan a generarse los problemas económicos. Tenemos que tener en cuenta que estas 3 crisis tienen este origen. O sea, la crisis financiera internacional se habla mucho de los bancos, etcétera. Pero recordemos que justo antes de la crisis financiera internacional, el petróleo marcó su récord de precio, y fue esto lo que hizo que los bancos centrales empezaran a subir los tipos de interés, justo como ahora. Y esto fue lo que hizo que hubiera una cascada de impagos en Estados Unidos y que se hundiera todo el sistema financiero. Pero el origen estuvo en el precio de la energía. No debemos olvidarlo. Yo creo que no hemos vivido 2 crisis energéticas, sino que hemos vivido 3, ¿no? Por lo tanto, esto está interrelacionado. O sea, el capital natural, los recursos naturales, la capacidad de carga del planeta inciden lógicamente en el mundo económico, y el mundo económico incide de una manera muy evidente, muy clara, en cómo se desarrolla, digamos, todas las condiciones para la regeneración del capital. También se dice muchas veces que de una crisis salen oportunidades, pero no sé si hemos aprendido precisamente de las crisis que tú comentas, o de la reciente COVID-19, o de efectos más locales de Filomenas, de la crisis que está generando Rusia con la invasión de Ucrania. Pero yo creo que aprendemos más de lo que parece. Leí hace poco una frase que me gustó mucho, que es aquella que dice que las personas somos
sobrevaloramos mucho lo que podemos conseguir en un año y infravaloramos mucho lo que podemos conseguir en 10. Y yo creo que si uno mira ahora cómo están siendo las respuestas a las diferentes crisis, yo creo que nos damos cuenta de que hemos aprendido bastantes cosas. Hoy el mix energético no es el que había en 2008, ni es el que había, por supuesto, en 1993. La inversión en innovación ambiental es mucho mayor. Estamos hablando del paquete de economía circular, estamos hablando de todos los elementos que tienen que ver con ampliar el espectro de las renovables en Europa, la lucha contra el cambio climático. Yo creo que en términos ambientales, desde luego, quizá no vamos rápido, pero vamos aprendiendo de una crisis para la otra. Y en términos sociales, clarísimo. Solo hay que ver los resultados sociales, en estos términos sociales, de la crisis de 2020, rumbe completo de la economía europea, mundial y española, y de la crisis de 2008. La caída del Producto Interior Bruto fue prácticamente la misma. En España nunca, en España estuvimos cerca de 5 años con un paro por encima del 20%, y ahora estamos en niveles récord de empleo. Esto significa no tanto porque la política del gobierno ha sido muy acertada o no, sino porque se han dado las condiciones para que sea de otra manera. Si no hubiéramos aprendido nada, probablemente la Unión Europea ya estaría rota, porque la crisis de 2020 tuvo una profundidad mucho mayor de lo que nos imaginamos. Todavía estamos en ella, podríamos decir que es el mismo episodio, ¿no? Que esa crisis, y la respuesta de la Unión Europea, por ejemplo, ha sido muy diferente a la que hubo en 2008 a 2012. Si hubiera sido la misma, probablemente la Unión Europea estaría rota, pero bueno, se aprendió de los errores y hoy tenemos un marco de política económica, bueno, yo diría que mejor que el que teníamos y que más le tenemos esperanza. También mandó una señal clara a la Unión Europea en la crisis del 20, cuando lo fió todo, por así decirlo, a un futuro más verde. Totalmente, totalmente. Bueno, yo tenía miedo en aquel momento, me hizo particularmente ilusión, porque justo acababa de aprobarse el Green Deal europeo, ¿no? Entonces, de repente se aprueba el Green Deal europeo y llega la crisis. Va a pasar como tantas veces, ¿no?, que la crisis hace que todo el aspecto... Que volvemos a retroceder. Eso es, que volvemos a retroceder. Pero, sin embargo, la apuesta fundamental de la Comisión, yo creo que de manera muy valiente, de otra manera también me da la sensación de que no tenía mucho más recorrido, dijo, no, es que la estrategia de recuperación, la estrategia de salida es el Green Deal. Todas sus limitaciones, podremos hablar a lo mejor luego de ellas. Pero yo creo que eso fue un avance muy importante porque situó a toda la Unión Europea en la dirección correcta. Yo creo que bueno, que son buenas noticias y efectivamente no tienen nada que ver la salida de la crisis del 2020 de la salida de la crisis del 2010 o del... Porque ¿qué es para ti, por seguir con esa terminología y al hilo de lo que comentamos, la economía verde? Bueno, es un concepto también polisémico, ¿no? Se podría plantear de muchas maneras, ¿no? Hay gente que la economía verde lo considera solamente aquellos aspectos de la actividad económica que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Pero se entiende que el desarrollo sostenible es como una gran macroestructura. La economía verde, lo que tiene que ver con la producción, con las finanzas, con la bioeconomía, las finanzas sostenibles, ahora que están muy de moda también, con la economía circular, ¿no? Todo ese paquete es el que formaría parte de la economía verde, ¿no? Esto que se llama el crecimiento verde, ¿no? Es decir, bueno, hagamos actividad económica que genere empleo y que sea capaz de, digamos, revertir o regenerar o preservar al menos los ecosistemas, y vamos a hacer dinero. Creo que eso sería digamos, la definición más estrecha de economía verde, que yo siempre englobo, y creo que prácticamente lo hacemos todos, lo englobamos en un concepto mucho más amplio de desarrollo sostenible. La verdad es que en este ratito que llevamos has tocado o has nombrado prácticamente todos los términos que quería hablar contigo. Que acabas de decir finanzas sostenibles. ¿Qué son las finanzas sostenibles? ¿O a dónde nos llevan las finanzas sostenibles? Mira, yo creo que es una de las principales palancas. Yo creo que esto para... Vengo de leer hace poco un artículo que me ha dejado bastante impresionado y lo voy a comentar aquí, bueno, me parece muy interesante, ¿no? El mundo digamos, de la protección ambiental, del ecologismo, ¿no? de la gente que está más vinculada a todo esto, pues normalmente te ve muy lejano el mundo. No es algo que estés viendo todos los días y si lo ves, piensas siempre en términos de que son los malos, ¿no? Se está produciendo una transición muy importante en el mundo de las finanzas que pueden generar una palanca tremenda para la sostenibilidad, ¿no? Básicamente por dos motivos. Un primer motivo porque hay una percepción dentro de determinados actores en el mercado de las finanzas que piensan que si el cambio climático se profundiza, ¿no? Si la crisis climática avanza, las rentabilidades futuras no van a merecer la pena. Es un desastre, ¿no? Por lo tanto, tenemos
Y luego tenemos la actuación del sector público. Y quisiera referirme fundamentalmente a los bancos centrales y a los bancos centrales y a todos los supervisores. ¿Qué están haciendo los bancos centrales? Los bancos centrales lo que van a hacer, o lo que ya están haciendo, y este año lo vamos a ver también en términos de la banca, es que están incorporando los riesgos climáticos a la gestión de las finanzas. Es decir, oiga, si usted invierte en una empresa de petróleo, usted tiene que saber que en 10 o 12 años esa empresa va a ser inhábil. No va a poder producir petróleo y por lo tanto usted va a perder su dinero, ¿no? Va a perder su negocio. Eso es lo que se llaman los activos varados, ¿no? Si usted invierte en una central de carbón o si usted invierte en una central de ciclo combinado, en 10 o 15 años esa central no vale nada porque es que va a estar, digamos, prohibido o a otras fuentes de energía, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta es que si usted invierte ahí, yo como Banco Central le voy a exigir a usted una serie de precauciones o una serie de dotaciones o provisiones que va a hacer que para usted no sea rentable invertir. Si el Banco Central hace esto y lo hace con los bancos van a dejar de tener interés en financiar este tipo de proyectos y van a empezar a tener interés en financiar otro tipo de proyectos. Entonces, si te das cuenta, lo que está pasando es que el Banco Central influye en el sistema financiero y el sistema financiero, si responde bien, que esperamos que así sea, y de hecho estamos viendo cómo lo hace, terminará influyendo en el comportamiento del resto de la economía, porque es una palanca de cambio muy, muy importante, ¿no? Entonces, para mí es una de las principales palancas que tenemos, la financiación verde, porque si ahora mismo los bancos se ven obligados o digamos, incentivados a invertir en proyectos sostenibles y a desinvertir en proyectos rones, proyectos que no contribuyen a luchar contra el cambio climático, si los bancos se ven incentivados a hacer eso, efectivamente vamos a encontrarnos con que van a estar más proclives a invertir en el terreno de la economía verde que en el terreno de la economía marrón, ¿no? Y esto puede acelerar parte del cambio. Todas estas cosas que estamos hablando, y lo comentas en el último libro que has publicado, El futuro de la prosperidad, el nacimiento de una nueva economía, en los primeros o en las primeras páginas de ese libro hablas también de términos de pobreza, de cómo estábamos hace 40 años y cómo estamos ahora, que aunque parezca, y es así, que hemos bajado en un porcentaje altísimo, sigue siendo un porcentaje alto el que hay actualmente. Todo esto que hablamos de finanzas sostenibles, de esta terminología, nosotros lo vemos desde un punto de vista de un país, de un continente, que tiene la capacidad de hacerlo. Pero, claro, hay otros continentes, pero no en efectos económicos, en efectos de emisiones, en efectos de naturaleza, como Asia o como África, que igual no tienen estas capacidades y este potencial para poder ponerse en ese camino, en esa rueda. ¿Qué hacemos con eso? Sí, esto es cierto. Bueno, yo separaría Asia de China, en este caso. China Estados Unidos son los principales emisores ahora a nivel mundial. China está dando pasos, quizás no los que nos gustarían, pero está dando pasos, tiene un compromiso. Veremos a ver que si es cierto o no, ¿no? De descarbonizar en el año 2060, lo han puesto un poco más allá de nosotros y tiene potencial. O sea, creo que China lo que hay que hacer es, es apretar las tuercas, ¿no? En términos de comercio. Yo creo que el mecanismo de ajuste, cuento también un poco en el libro, ¿no? El mecanismo de ajuste en fronteras es una cosa importante. Es decir, es que los productos que vengan de China tienen que pagar una tasa de CO2 como si estuvieran producidos dentro de la Unión Europea, ¿no? Creo que esto puede hacer que China se replantee algunos de sus procedimientos. Para el resto del mundo, América Latina, África, sobre todo, es imprescindible mejorar la cooperación e incrementar la cooperación internacional. Nos está hablando de que hace unas semanas pude leer que se necesitaban entre 2 y 3 billones con B, billones europeos, no billones americanos, billones de dólares anuales de aquí al año 2050 para movilizar todos los recursos necesarios, tanto para la mitigación como para la adaptación, que claro, también es importante con la senda de crecimiento del CO2 que llevamos. Claro, estos 2,5 billones de euros, hay una parte que puede poner los gobiernos, hay una parte que puede poner el ahorro nacional y hay una parte que puede poner la cooperación internacional, pero los mercados financieros tienen que... Yo creo que estamos justo en ese debate de ver cómo podemos ordenar, ¿no? Todos estos elementos para que fluya la financiación, porque si no existe esta financiación, hombre, pues al final cada continente, cada región tiene sus propios retos, ¿no? O sea, yo creo que Estados Unidos, China, la Unión Europea tienen un reto más importante de mitigación. La mayoría del impacto del cambio climático se va a producir en África, en los países en vías de desarrollo, en la zona Asia pobre, ¿no? En la India, etcétera. Entonces yo creo que también hay mucho que hacer en materia de adaptación, y lo que tenemos que hacer es garantizar que el sistema de cooperación internacional sigue funcionando, ¿no? Por eso que
es muy relevante que los esfuerzos que ahora son muy individuales, cada país presente sus propios planes, es muy importante que que hay un esfuerzo de coordinación y de cooperación internacional donde efectivamente esto que se hablaba en el protocolo de Kioto, ¿no? De responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Yo creo que los países ricos tienen más responsabilidad y tienen que ayudar, tienen que cooperar con los países más pobres para poder avanzar en estos retos. Y China pone ese 2060, que ya veremos si cumple o no cumple, pero tiene capacidad para hacerlo. Pero con otras regiones como África, que además dependen 100% de la naturaleza, no solo para subsistir, sino seguramente el turismo que va a esos países es turismo en un alto porcentaje de naturaleza. ¿Cómo lo hacemos para ayudar a esas regiones? Bueno, un buen paso sería que España, por ejemplo, ya hablo de España, ¿no? Podría hablar de todos los países, se cumpliera sus compromisos internacionales en materia de financiación para el desarrollo. Yo creo que la ayuda al desarrollo, esta que teníamos de la lucha contra la pobreza, etcétera, yo creo que todo esto está en un proceso de transformación. Incluso en España se está se ha hecho una nueva ley de cooperación, ya se llama Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que se incorpora desde el principio el concepto de sostenibilidad. Yo creo que tenemos que reformular nuestra ayuda al desarrollo y tenemos que incrementar notablemente los fondos, ¿no? Creo que ahí estamos lejos de hacerlo, ¿no? La cantidad de inversiones, como decía antes, la cantidad de inversiones que hay que desarrollar es tan ingente que necesariamente vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor del que estamos haciendo. Eres relativamente optimista en general, pero sí es verdad que te he leído y te he oído en varias ocasiones decir que siempre las generaciones han ido prosperando, ¿no? Siempre en nosotros hemos vivido padres, nuestros abuelos. Dices que las siguientes generaciones van a vivir peor que las nuestras. Bueno, yo creo que no está escrito, ¿eh? Y aquí se separaría, no soy muy amigo del determinismo histórico. Si seguimos la tendencia que tenemos ahora, va a ser muy difícil que haya. Esto es honesto decírselo a la gente. ¿Por qué? Porque, como decía antes, si lo importante no es cómo distribuyamos la tarta, sino el tamaño de la tarta. Si la tarta deja de crecer, pues ya no va a haber más progreso. Es que no va a haber de dónde sacarlo. Va a ser la misma tarta para más gente. La misma tarta, en principio, para más gente. Luego, más adelante, pues ahí es donde ya se estropea todo, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que tenemos ahora claros es que las perspectivas de progreso de la generación que es ahora joven, la generación que nace en los 90 o en 2000, esta generación tiene unas perspectivas, unas expectativas de progreso muy inferiores en las generaciones anteriores, ¿no? Y esto forma parte también un poco del debate social que hay ahora y un poco todo el tema de la desafección, etcétera. Esta falta de progreso. Entonces, si no lo cambiamos, esto va a ser así. Pero yo creo que tenemos las herramientas para cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo. ¿Qué sentido? Señalo 2 o 3 pistas, ¿no? En primer lugar, tenemos que empezar a prestar más atención a cómo distribuimos la tarta. No es coincidencia que cada vez más se esté en el debate público el tema de la desigualdad. ¿Por qué? Porque se trata de cómo distribuimos la tarta. Que dice, no es lo importante. Lo importante es que crezca la tarta. Lo que pasa es que la tarta ya no va a crecer más. Ahora tenemos que hablar de cómo distribuimos. Un primer elemento. El segundo elemento, que también viene al hilo de lo que planteábamos al principio de la conversación, es cómo entendemos nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Si es estrictamente en términos materiales, es decir, acumulando cosas y ropa y todo esto, o con una perspectiva un poco más amplia de lo que es la prosperidad. Yo creo que la segunda fase, que es esta de un poco entender, voy a ser ahí también un poco, creo que corresponde ser honesto, eso implica un cambio cultural que yo no veo que vayamos a hacer en 15 años. Yo creo que esto es tarea de más tiempo, ¿no? Por lo tanto, no me la fiaría todo a eso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de distribución de la renta, tenemos que hablar de distribución de la riqueza y de cómo repartimos una tarta que no va a crecer. Si no hacemos este nuevo cambio, si no hacemos este nuevo reparto de la tarta, es bastante probable que una parte importante de la generación, de las próximas generaciones, viva peor. Si lo hacemos y somos capaces de garantizar esa seguridad, el de la que hablaba al principio, este bienestar material, este bienestar psicológico y estas relaciones sociales significativas para todo el mundo, yo creo que vamos a vivir en un mundo mucho mejor del que vivimos. Pero está en nuestra mano el hacer. Creo que ahí sí son dos cosas básicas, de ahí la importancia de esa palabra que siempre, de ese término, justicia, ¿no? Justa, transición ecológica justa. Totalmente. Y luego que lo has comentado también, es un cambio cultural, cambio en el individuo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que cambiar de mentalidad y nosotros, cada uno desde su hogar, desde su manera de consumir, desde su manera de moverse, ser consciente de que tiene que ir cambiando.
Sí, además están relacionados. Y esto también me parece importante, ¿no? Esta relación del comportamiento individual y lo que entendemos como socialmente aceptable, ¿no?, con la transición justa. Porque hasta hace poco, por ejemplo, era socialmente aceptable, y es socialmente aceptable, comprarte una casa a las afueras de una ciudad como Madrid, porque no puedes vivir dentro de Madrid, y ir a trabajar en coche. Bueno, ahora resulta que ese coche no lo puedes meter dentro, pues, coche viejo, etcétera, ¿no? Claro, esto genera perdedores en el proceso de transición. Tú no le puedes pedir a esta gente que haga este proceso de transición sin compensarlos. Sin darle alternativas. Sin darle alternativa, y yo diría que sí. Porque al final lo que le estás diciendo a esta gente es que su modelo de vida, su estilo de vida, efectivamente ya no es sostenible. Sabemos objetivamente que no es sostenible. Hay que poner los medios para que puedan hacer esa transición. Esto se puede trasladar a muchísimas cosas, como pues el empleo en las zonas mineras, ¿no?, el tema de la transición justa, el empleo en las industrias que se pueden ver afectadas por la transición energética. Nosotros hemos estimado, bien en el libro, hemos estimado que en torno a 3 millones de personas en España pueden estar afectados directa o indirectamente por la transición energética. Yo creo que hay que dar alternativas. Y ahí es donde entra el componente de justicia, ¿no? Hay un trilema en esto. La transición energética, o la transición hacia la sostenibilidad, puede ser justa, puede ser barata y puede ser rápida, pero no puede ser las tres cosas a la vez. Entonces, si queremos que sea rápida y justa, no va a ser barata. Tenemos que invertir fondos. Estamos poniendo algunos medios, Innovation, los fondos de la Unión Europea, en el año 2028 el Fondo Social del Clima, que se van a poner cosas en marcha, pero tenemos que ser conscientes de que si no abordamos los problemas personales y no invertimos en que las personas hagan esta transición, corremos el riesgo de quedar descarrile. Y para eso hay que poner encima de la mesa financiación para compensar o para ayudar a las personas que se pueden quedar atrás. Y nos quedan 7 años, hay tiempo. Vamos un poco tarde. Me voy a quedar ahí. Hay tiempo si aceleramos, pero vamos un poco tarde. A mí me da la sensación de que veo muy difícil que sin tecnologías que hoy no conocemos, como son el secuestro y la captura de carbono, ¿no?, o algún elemento que ahora nos suena un poco a... me voy a tirar un poco a la piscina, ¿no? Entonces, un poco sé que es polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero con tecnologías que ahora mismo no conocemos, como es la captura de carbono o elementos que tengan que ver con la geoingeniería, que puedan ocurrir más adelante, ¿no?, en el tiempo, yo creo que va a ser muy difícil que nos quedemos por debajo del 1,5 grados. Sé que esto tiene eso aquel, ¿no? Creo que el horizonte realista podría ser plantearnos estar por debajo de los 2 grados, con todo el coste que eso representa, y luego buscar las tecnologías para secuestrar, capturar y eliminar carbono de la atmósfera, ¿no? Que nos puede hacer ganar algo de tiempo. No es un sustituto, es un complemento. Pero dados los plazos en los que nos movemos y dado el presupuesto de carbono que tenemos, ¿no?, que estamos hablando de que tenemos como 7 o 8 años para evitar, ¿no?, estar por encima de 1,5 grados, yo creo que a fecha de hoy eso lo veo muy difícil, y yo espero que la tecnología nos ayude a corregir la senda. He quedado con las ganas, para ir acabando ya, comentabas antes, hablando del Green Deal, de esas lagunas que ves tú. Bueno, yo veo lagunas, o sea, no es un programa perfecto, ¿no? De maravilla que lo hayan puesto en marcha, ¿no? Pero no es un programa perfecto, ¿no? Porque al final, componente muy fuerte de crecimiento verde, de renovables, el ámbito, digamos, de cambio en las ciudades, en el campo, ¿no?, con toda la estrategia de la granja a la mesa. No sé, yo creo que el paquete en sí es muy potente, ¿no? Yo creo que realmente subestima los costes de la transición. O sea, no los costes de las inversiones que haya que hacer. Visto antes, probablemente el sector privado vaya a incrementar sus fondos para hacer esto. Pero yo creo que subestima los costes sociales que puede llevar, que van asociados a la transición. Si uno mira los fondos, ¿no?, que hay puestos en marcha en el mecanismo de transición justa, ¿no?, a nivel de la Unión Europea, y los fondos que hay para financiar la transición en términos de inversiones, etcétera, ve que hay mucho desequilibrio. Y una cosa que yo he aprendido trabajando con mis clientes y en diferentes proyectos es que al final, si quieres desarrollar la transición de manera ordenada y justa, como decíamos antes, tienes que invertir en las personas. Y yo creo que ahí el Green New Deal, o sea, el Green Deal europeo, se queda corto. De hecho, es
Tal es así que en 2028 se está planteando un nuevo fondo, ¿no? Que es el Fondo Social del Clima para complementar con ese objetivo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema que no estamos siendo, digamos, todos los sensibles a cómo puede incrementarse, digamos, el conjunto de perdedores de la transición. Y yo creo que eso va a requerir más fondos de los que estamos ahora. Sé que es complicado hacer vaticinios a futuro, y más con los últimos años que llevamos, pero ¿cómo ves en general el mundo en 2050? Bueno, O mejor te lo voy a poner, ponme una versión optimista de 2050 y una pesimista. esto es más fácil. Bueno, yo creo que podemos vivir en el año 2050 un mundo que esté prácticamente descarbonizado, con tecnologías que permitan incluso recuperar muy parecido a lo que plantea esto que decía antes, ¿no? De recuperar carbono y de eliminar carbono. Que va a haber tecnologías o podemos tener tecnologías para ello. Un mundo donde la pobreza extrema ha desaparecido. Yo creo que es perfectamente factible. Estábamos en vías de poderlo conseguir. Y un mundo donde efectivamente los pactos sociales se han reconstruido, quizá no para acabar con toda la desigualdad, porque eso tampoco pienso que sea digamos, un objetivo realista, pero sí para evitar, ¿no?, estas desigualdades tan enormes que tenemos. Un mundo donde la tecnología va a estar al servicio de las personas. Yo creo que estamos en vías de poder construirse. ¿Qué pasa si no sale este plan, no? ¿Qué pasa si no sale este plan? Pues lo que vamos a vivir es un mundo en el año 2050 donde una parte de la población, y ya no corresponde con un área geográfica, sino con una clase social, Madrid, pero Río de Janeiro o en otros sitios, una parte de la población que va a poder seguir sobreviviendo en las condiciones que hoy en día consideramos aceptables, y el resto de la población pues sufriendo todos los fenómenos extremos vinculados al cambio climático y probablemente con problemas de abastecimiento en agua y en alimentación, ¿no? Una parte muy importante. El agua siempre se olvida, pero es un elemento Indispensable. clave, ¿no? Es indispensable. Entonces, entre estos dos mundos, hombre, yo prefiero apostar porque vamos a lograrlo, ¿no? Porque la alternativa no es muy positiva. Tienes temario para otro libro, ¿eh? No sé si estás pensando en ello, pero nunca se agotan los libros. José Moisés Martín Carretero, ha sido un placer tenerte, escucharte. Es verdad que estaríamos, lo digo siempre y en este caso mucho más, porque el tema da para poder estar mucho más tiempo, pero creo que es necesario de vez en cuando pararse, hablar de algunas terminologías, de hablar con personas como tú, de cómo vemos el mundo y de ser optimistas, que creo que es importante, porque para ese cambio de mentalidad, para que la gente empiece a hacer algo, tenemos que ser optimistas. Sí, muchísimas gracias por este espacio y por poder compartir con vosotros. La verdad, me quedo con una última frase que me gustaría decir, que es que lo que moviliza es la esperanza. La desesperación nunca moviliza, ¿no? Muchas gracias, un abrazo. Gracias.